El siguiente reactor que veríamos sería el reactor de lecho empacado. Entonces, el siguiente reactor sería reactor de lecho empacado o PBR. En este caso va a servir para reacciones heterogéneas. Reacciones heterogéneas, en este caso serían fluido sólido. Pueden ser líquido sólido o gas sólido. Ideales para reacciones de catalizador empacado. Ideales para reacciones con catalizador empacado. ¿Qué otra cosa también tenemos? Tenemos las condiciones de operación. Operación se usa en catalizador limpio. Se usa acá catalizador limpio. El catalizador está fijo, no se mueve. El catalizador está fijo, no se mueve. No se mueve. ¿Qué otra cosa? Los fluidos interactúan con el lecho catalizador. Entonces, los fluidos interactúan con el lecho catalizador. Y los productos de reacción se obtienen a la salida. Los productos de reacción se obtienen a la salida. Entonces, el reactor catalítico, el reactor de lecho empacado, sería igual a un PFR, a un reactor de flujo pistón, PFR, sería parecido. La única diferencia sería que este tipo de reactor pues va a tener catalizador, ¿sí? Quiere decir que va a tener un catalizador que va a ayudar a la reacción a que se lleve a cabo. Entonces vamos a hacerlos un poquito más grandes. Entonces el catalizador es fijo, no se mueve, pueden ser esferas, y en este caso utilizamos la masa del catalizador. Vamos a utilizar la masa del catalizador. La masa del catalizador y no el volumen del reactor. Otra diferencia es que en este caso vamos a tener
que por lo regular en la rapidez de reacción normal es en mol por volumen sobre tiempo, pero en este tipo de reactores vamos a utilizar Ra', que sería mol sobre kilogramo de catalizador por tiempo. Entonces aquí es donde vamos a utilizar algunos conceptos que habíamos revisado anteriormente, que es densidad real y densidad aparente. Entonces la densidad real, o incluso aquí la llamamos densidad de partícula. Supongo que tenemos el medio, este medio, medio poroso. Un volumen determinado. Entonces, en este medio poroso nosotros vamos a tener las partículas de catalizador. En este caso, esta muy grande. Estas serían las partículas de catalizador. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la densidad, esta sería la densidad de la partícula entre el volumen de la misma partícula. Entonces sería la masa de la partícula entre del volumen de la partícula. Entonces así podríamos calcular la densidad de esta partícula. Sería densidad de partícula, o lo que les había dicho, densidad real. Aquí lo utilizamos como densidad de partícula. Y toma en cuenta solamente la masa de la partícula y el volumen de la partícula. Sin embargo, la densidad aparente o bulk density es en este caso la masa, sería la masa de las partículas entre del volumen total. Entonces, estas serían masa de las partículas entre del volumen total. Y eso es lo que vamos a llamar densidad aparente. Aquí toma en cuenta los espacios vacíos. Y aquí no toma en cuenta los espacios vacíos, sino simplemente toma en cuenta la masa y el volumen de la partícula con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, por lo regular, nosotros lo que haríamos sería el balance general molar en este reactor. Entonces aquí le voy a poner balance general molar, reactor PBR, reactor de lecho empacado. Y en este caso, bueno, sería, si se dan cuenta, es el mismo concepto de
el reactor de lecho fluidizado tenemos variación de la concentración con respecto a la longitud, pero no tenemos variación radial. Entonces, por lo tanto, lo que haríamos sería utilizar, en este caso, un elemento diferencial para hacer el balance. Entonces, este elemento diferencial es en el cual estaríamos haciendo el balance general molar. ¿Sí? Sería este elemento diferencial. ¿Sí? Entonces, si lo viéramos un poco más grande, entonces sería de la siguiente manera. No lo quería con esto. Ups. Ahí está. Supuestamente es este elemento diferencial en el que están tomando en cuenta las partículas de catalizador. Ajá. Entonces, bueno, en este caso nosotros tendríamos casi lo mismo, sin embargo que este elemento diferencial no sería de volumen, sino sería de peso de catalizador. Entonces aquí tendríamos, esta sección sería delta W, que sería peso del catalizador. Aquí serían las condiciones iniciales, serían W, y aquí serían W más delta W. Igual también lo que entre en este lado sería FW, le estaríamos llamando FJW, y aquí le estaríamos llamando FJW más delta W. Ajá. Entonces, bueno, igual también tendríamos el elemento diferencial. Este sería el flujo molar antes del elemento diferencial, flujo molar después del elemento diferencial, peso del catalizador antes del elemento diferencial y peso del catalizador después del elemento diferencial. Entonces, el balance general molar sería para el elemento diferencial sería FJW menos FJW más delta W, más el término de generación sería más integral de la rapidez de reacción prima por delta por D delta W. Y esto va a ser igual con 0 porque sería, bueno, aquí dentro de las consideraciones no las metimos, pero también sabemos que no hay acumulación. Entonces es un proceso continuo, por lo tanto no hay acumulación.
Entonces ya sabemos que en este caso para el elemento diferencial si tenemos mezcla perfecta, entonces podemos sacar el peso, la rapidez de reacción es independiente del peso del catalizador, entonces sería FJW menos FJW más delta W más la rapidez de reacción prima por delta W, y esto es igual con 0. Ya sabemos que vamos a integrar de 0 a W, a delta W, perdón, de 0 a delta W de derivada de delta W, entonces nos quedaría solamente W. Pasamos esto de este lado, FJ W menos FJW más delta W, y esto sería igual a menos rapidez de reacción prima delta W, y pasamos de este lado, pasamos dividiendo a delta W menos FJ menos FJW más delta W, y esto sería igual a menos rapidez de reacción prima sobre de delta W. Cambiamos de signo, nos quedaría FJW más delta W menos FJW sobre de delta W, y esto es igual a la rapidez de reacción prima de J. Hacemos que esto tienda al límite, ¿sí? Al límite de delta W igual con 0, o sea que hagamos que los elementos diferenciales sean muy pequeños. Entonces, por lo tanto, ya tenemos que esto sería el concepto de derivada. Entonces, esto sería cuando el límite de delta W tiende a 0, entonces el límite de esta función sería el concepto de derivada. Entonces la rapidez va a ser igual a derivada de FJ sobre d del W. Y esto sería mi balance general molar. Entonces esto sería el balance general molar. Balance general molar, reactor PBR, forma diferencial y función de flujo molar. Función de flujo molar. ¿Qué otra cosa? Bueno, sería convertirla a su forma integral. Entonces vamos a revisar la forma integral, pero pues ya sabríamos que la forma integral nos debería de quedar W es igual a integral de FJ inicial a FJ0 derivada del flujo sobre D menos rapidez de reacción J. Entonces esto sería, ya sabemos que si J puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces, recapitulando, esta sería también el balance general molar. De hecho sería todo esto mismo. Balance general molar, reactor PBR, nada más que esta sería la forma integral. ¿Sí? Función de flujo molar. Y ya tendríamos las dos.